Muy buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta nueva edición del House View, en este caso de la economía local. Hoy por suerte no voy a estar solo, sino que me acompañan Nicolás Parrondo, vicepresidente de Cohen, y como ustedes también conocen, a Juan José Vázquez, nuestro jefe de research, así que a quienes doy la bienvenida. Buenos días Nico, buenos días Juanjo, gracias por acompañarme en esta aventura de explicar lo que está pasando en el mercado local. Buenos días, Martín. Gracias, Martín. Buen día a todos. Bueno, eh, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un primer repaso general de qué es lo que estuvo pasando en este último mes, desde la última vez que nos encontramos, para después vamos a debatir con Nicolás y Juanjo cómo ven el mercado local y obviamente qué alternativas de inversión vemos para los días que vienen, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a compartir la presentación, esperemos que funcione todo. Así que allá vamos. No sé si se ve, si ustedes lo ven bien. Bueno, y acá arrancamos. Bueno, un poco recontando, un poco recapitulando que habíamos comentado allá por febrero, allá habíamos comentado que estábamos sin acuerdo, pero con el beneficio de que sin default también, ¿no? Esa era la buena noticia que nos habíamos encontrado en febrero, en el cual el gobierno había avanzado, por lo menos había dado un paso en la dirección que creemos correcta, que es evitar un cimbronazo de un default con el Fondo Monetario. En el último mes hubo novedades al respecto, entró al Congreso y si todo sale bien, como creemos que va a pasar hoy a la tarde, el Senado finalmente habrá aprobado este acuerdo con el fondo, por lo tanto cerraríamos un primer trimestre sumamente volátil, tenso, pero con un final un poco más alentador de lo que veníamos. Entonces, un poco lo que queremos marcar en este inicio de la presentación es que estamos con un acuerdo, pero por ahora no vemos el plan, y eso es lo que a nosotros nos obliga a ser bastante selectivos a la hora de plantear un horizonte de inversión. La presentación lo que vamos a hacer primero es contar qué pasó en el último mes a nivel internacional. Obviamente todos sabemos que hubieron muchas noticias, tuvimos el conflicto entre Rusia y Ucrania y demás, todo el impacto que eso tuvo en los precios de las materias primas. Después vamos a ver cómo se está comportando el mercado local ya con esta información del salto en los precios de las materias primas, pero también digiriendo este avance en las negociaciones con el Fondo Monetario, un acuerdo que fue más generoso de lo que nosotros hubiésemos pensado, y también después vamos a ver cómo se está comportando el mercado local en materia de bonos y en renta variable. Entonces, arrancando un poco con esta presentación breve, porque no les quiero sacar tiempo al debate con los chicos, es bueno, ¿qué pasó en el último mes? Y acá lo más importante que tenemos dos drivers. En principio es el fuerte salto que tuvimos en los precios de las materias primas, un salto que, como vimos el jueves pasado cuando analizamos el contexto internacional, la fuerte suba que tuvo el petróleo, el trigo y demás commodities. Obviamente cuando eso lo ponemos en nuestro índice de precios de materias primas, que está ponderado por nuestras exportaciones, vemos que la verdad tuvimos un shock que no esperábamos hace un mes atrás, ¿no? Tuvimos un salto de casi un 20% en los precios en general de las materias primas, y a nivel interanual estamos un 30% por encima. Obviamente esta dinámica de precios tan altos de 30% se va a ir moderando. Recuerden que el año pasado, ya en el segundo trimestre, tuvimos precios internacionales un poco más altos, pero la buena noticia acá es que de esperar 0% de aumento, vamos a estar en un rango de un 10, un 15% de precios más altos a los que hubiésemos esperado respecto al año pasado. Por el otro driver que tuvimos, que lo comentamos cuando vimos el House View global, es los movimientos que tuvieron todas las monedas contra el dólar. El dólar se fortaleció contra las monedas desarrolladas, en especial contra el euro, pero tuvimos un gran aliado en este último tiempo, que fue el real brasileño, en el cual esa apreciación nominal le dio cierto soporte al tipo de cambio real multilateral, esta medida de competitividad que tiene Argentina, en el cual lo mejor que tuvimos es que tuvo una caída bastante acotada, si quieren, se mantuvo relativamente estable, aunque como ustedes pueden ver en el gráfico con la línea gris, perdimos el año pasado un 20%
de competitividad. Obviamente la idea de cuál es el tipo de cambio de equilibrio de Argentina es un debate eterno. Obviamente todo gobierno de turno va a decir que el tipo de cambio está en equilibrio y va a mostrar el indicador que le conviene, pero acá cuando vemos la tendencia vemos que Argentina desde 2019 estamos en el mismo nivel de tipo de cambio real que teníamos allá por 2018, lo cual uno puede decir si está en equilibrio en términos históricos, pero la tendencia obviamente con una inflación que vamos a ver que se acelera es preocupante, ¿no? Después vamos a ver qué precio le ponemos a esa preocupación. Yendo un poquito más adentro en el precio de las materias primas, hay que tener en cuenta que Dios nos da y Dios nos quita, ¿no? Argentina es un país muy superavitario en el sector agrícola, obviamente que suba el precio del maíz, que sube el precio del trigo y el complejo sojero es una muy buena noticia, y como ustedes pueden ver en el gráfico subieron un 30% los precios del agro, pero lo que más se disparó fueron los precios de la energía. En este caso tenemos, este índice está armado con el petróleo, pero si vemos en términos con el gas natural, esta línea va mucho más arriba. La complejidad que acá tenemos es que Argentina ya es importador neto de energía, por lo tanto, esta suba que están teniendo los precios de las materias primas, si bien me suben las exportaciones, también me suben las importaciones, por lo tanto acá es bajarle un poco la efervescencia al excedente de dólares que le va a llegar a Argentina, porque cuando hacemos las cuentas entre lo que sube lo que vendemos y los precios de las cosas que compramos, el balance no es tan favorable. Digamos, lo mejor que podemos decir es que nos quedamos relativamente neutrales con este shock de precio de las materias primas. ¿Por qué? Porque además de la suba de precios también tenemos la dinámica que están mostrando las cantidades, y en el caso de las importaciones de energía las cantidades están claramente al alzas, y en el caso de las cantidades exportadas de productos agropecuarios, la tendencia es declinante, básicamente porque tenemos un efecto de la complicación que generó la falta o la sequía que tuvimos hasta enero. Afortunadamente, desde febrero hasta hoy se recuperó bastante la humedad de los suelos, digamos, llovió, y eso hizo que al menos las perspectivas de la cosecha dejaron de deteriorarse, y ahí estaríamos en una caída de un 5% en términos de cosecha respecto al año pasado. Esa es la buena noticia. Si nos preguntaban en enero, todo indicaba que iba a ser una cosecha mucho peor, así que ahí tuvimos una noticia, si quieren, aliviadora. Por el lado del tipo de cambio real multilateral, esto que les comentaba al principio, acá hay varias cosas para comentar. En principio, como les dije al inicio de nuestra charla, tenemos esta estabilidad que está teniendo el tipo de cambio real multilateral. Este tipo de cambio real es cuánto es competitivo Argentina si ponderamos los tipos de cambio del peso contra nuestros socios comerciales, obviamente ponderado por la participación que tienen. Como ustedes ven acá, desde diciembre a la fecha prácticamente estuvimos iguales, es decir, el tipo de cambio real se quedó quieto, obviamente comiéndose esta apreciación de 20% que tuvo el año pasado. ¿Por qué se quedó estable el tipo de cambio real multilateral? Bueno, básicamente porque pese a que el tipo de cambio contra el dólar, todo lo que nosotros vemos día a día, se siguió apreciando, tuvimos este shock que fue la apreciación nominal del real brasileño, que obviamente le aportó esa estabilidad al tipo de cambio real. Esto es importante decir porque cuando el gobierno empezó a negociar con el fondo, una de las cosas, uno de los argumentos que se ponía era evitar que el tipo de cambio real se siga apreciando. Por lo tanto, uno podía leer o podía estimar que Argentina lo que debería hacer era acompañar la dinámica inflacionaria, la dinámica de la devaluación del tipo de cambio nominal, acompañando a la evolución de la inflación, un poco bajándole un poco el precio por la inflación que tenían los demás países. Algo que hemos comentado el jueves pasado, como todos los países aceleraron la inflación. El caso paradigmático es lo que pasó en Estados Unidos, pero eso le dio colchón a la apreciación del tipo de cambio real. Ahora bien, si ustedes nos preguntan si esto fue buscado, desde mi punto de vista esto fue una mera casualidad del destino. No podemos estimar cuánto va a ser la inflación en un mes
en el próximo mes, mucho menos podemos estimar las inflaciones de todos los países y mucho menos los movimientos del tipo de cambio que van a tener estos países en un contexto global sumamente volátil. Por lo tanto, ahí, si quieren, si ustedes me preguntan, mira, acá hay cierta casualidad, por lo menos festejamos que no se siguió deteriorando. ¿Por qué digo que es de mera casualidad? Bueno, lo vamos a ver cuando veamos la inflación. La inflación en febrero fue del 4,7%, cuando el mercado y el Banco Central mismo esperaban una suba no mayor al 4%. Así que si el tipo de cambio real, y en febrero el tipo de cambio nominal viajó al 2,3%, es decir, a la mitad de la inflación. O sea, ahí tiene poca credibilidad esa cuestión de que vamos a mantener el tipo de cambio real en estos valores, porque la dinámica que está teniendo la inflación va muy superior a la dinámica que está teniendo la inflación local, e incluso los zigzagueos que puede tener el real, que digamos, el real cayó de 5,70 a 5 y no vemos mucho recorrido bajista para el real, y vamos a ver qué ocurre con el euro contra el dólar, obviamente en un contexto global por demás incierto, ¿no? Pero por lo menos los números, quedémonos con la buena noticia que el tipo de cambio real multilateral hasta el día de ayer está en los mismos valores que allá por diciembre del 2021, aunque estamos un 20% por debajo del de diciembre de 2020. Entonces, eso es a nivel coyuntura internacional. Vamos a ver esto cómo nos está repercutiendo en el mercado local. Recuerden acá que algo que venimos siguiéndole con la lupa, que es la liquidación del agro. Obviamente esto es el gran shock que tuvo Argentina el año pasado y lo está teniendo este año. Estamos teniendo liquidaciones del agro, una oferta del agro que viene superando a la oferta del año pasado, a lo cual el año pasado ya había sido récord. O sea, lo que ustedes ven acá es esa estacionalidad, cómo respeta la estacionalidad que suele haber para esta altura del año. Obviamente la liquidación del agro va a seguir subiendo porque se va a liquidar más a los mejores precios que ya tenemos, y al mismo tiempo estamos en un nivel recontra récord. O sea que acá Argentina no está teniendo un problema en la oferta de divisas, y básicamente el agro es el principal protagonista. Un poco el cambio que nosotros hemos hecho respecto a otras reuniones que teníamos era que sin el efecto de los precios internacionales que tuvimos en el último mes y con un escenario de sequía detrás, esperábamos que estas barras negras se empiecen a ubicar por debajo de estas barras rosas que ustedes ven ahí. Por lo tanto, esto es una buena noticia que tuvimos en el último mes, como que tenemos más oferta de dólares. Ahora bien, tenemos más oferta de dólares, pero tampoco es que el mercado cambiario lo festeja mucho. Es decir, más allá de que esto tómenlo como esto es mensualizado, como siempre en la primera quincena del mes tenemos la mayor compra de divisas del Banco Central, después lo va aflojando, pero en lo que está pasando en marzo es que el Banco Central está comprando divisas y quiebra acá 7 meses consecutivos de un mercado cambiario sumamente tenso. Obviamente esto tiene dos factores. Por un lado, esta estacionalidad favorable que le da la liquidación del agro, y por otro lado es como el Banco Central está administrando, si quieren, si me permiten el léxico, administrando la demanda de divisas, en el cual que está buscando que no se repita lo que pasó en septiembre, para lo cual ahí están un poco con la rienda corta, como muchos de ustedes lo habrán padecido a la hora de tener que pagar sus importaciones. Pero el contexto que estamos marcando es que estamos más allá de esta fuerte liquidación que tenemos del agro, y afortunadamente que tenemos esta buen ritmo de liquidación del agro, el mercado cambiario mucho margen no tiene, y eso es lo que hace que el Banco Central esté comprando poco. ¿Y por qué nos importa que el Banco Central tenga que comprar? Bueno, básicamente porque dentro de lo generoso que fue el acuerdo con el fondo en base a las metas, una de las metas que ahí asoma es que Argentina este año tiene que aumentar las reservas internacionales netas en 5.800 millones. El fondo calculó que este número, en el cual cada analista tiene su propia estimación, depósitos que salen, que entran, la estimación del fondo es que en 2021 Argentina había cerrado con reservas netas en torno a los 2.000 millones de dólares. Entonces, suponiendo que cumplen la meta, necesitaríamos que Argentina, que este año las reservas netas que hoy
son cero o un poquito menos de cero, lleguen a cerca de 8.000 millones de dólares. Ese es, si quieren, el objetivo que tiene que cumplir el Banco Central de acá a fin de año. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para cumplir esa meta? Digamos, acá tenemos dos cuestiones fundamentales. Primero es que afortunadamente el fondo, en su cronograma de desembolsos, este año vamos a poder usar de esos desembolsos del fondo, vamos a poder contabilizar 4.600 millones de dólares, esto es sumando también lo que nos darían los 1.200 adicionales que nos darían otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, y ese le restamos los pagos netos de deuda, vamos a tener que por ese concepto nos van a entrar 4.600 millones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr para llegar a estos 5.800 millones? Bueno, el Banco Central va a tener que comprar 4.000 millones de dólares entre marzo a diciembre. Uno lo puede decir, bueno, mira, en marzo ya compraron, están comprando prácticamente 1.000 millones, poner que terminen en 500, vamos a tener que en el segundo trimestre va a ser supuestamente bueno, pero acá lo que vamos a tener que ver es si Argentina logra replicar esta dinámica. Y la va a tener que replicar, digamos, comprando mucho en la parte buena del ciclo y tratando de no vender en la parte mala. ¿Y cómo va a ser para no vender? Bueno, uno dice, bueno, de marzo a diciembre tiene que comprar 4.000 millones de dólares, casi lo mismo que es el resultado que le dio el año pasado, que compró en forma neta 4.300 millones de dólares. ¿Cuál es la limitación que tiene acá? Que la demanda viene con otra impronta respecto a la oferta. La demanda por importaciones, por pago de servicios y por pagos de deuda, algo que digamos, tiene su dinámica propia. Digamos, entonces, para lograr este objetivo, nosotros creemos que ¿cómo se podrá cumplir? Bueno, tiene dos caminos, o acelera el ritmo de evaluación o profundiza el cepo. Entonces, esa es la historia que vamos a tener que ir descifrando en lo que va para lo que resta del año. En principio, el gobierno arrancó tratando de evitar una aceleración, un salto del tipo de cambio, y prefirió ir más por afianzar el control de cambios. Vamos a ver cómo continúa la historia, pero esta es la historia que tenemos que ver. De acá a fin de año, el Banco Central tiene que comprar 4.000 millones de dólares, algo que, viendo los antecedentes de los últimos 7 meses, parece una misión bastante complicada si es que el Banco Central no hace nada. Entonces, yo les hablé del tipo de cambio oficial, y acá vemos esta devaluación. Si quieren, uno ve esa sonrisa que dibuja el gráfico, pero cuando uno lo ve en perspectiva, dice, bueno, un 43% anualizado, y lo vamos a ver en términos de, cómo viene la inflación. Bueno, ese 43% anualizado viene muy poquito, es muy poquito, respecto a cómo viene la inflación, ¿no? Tuvimos el dato del último martes, con una inflación del 4,7%, la más alta desde los últimos 6 meses, con una inflación core viajando al 4,5 mensual. Digamos, tenemos, y sin ajustes de tarifas, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ustedes ven ese gráfico de lo que va rindiendo el SER, que vamos a tener este 71% hasta el 15 de abril, y la mala noticia que tengo es que a partir del 15 de abril, este 71, todo indica que va a subir a 76, 77 anualizado, básicamente porque estamos viendo una inflación más cerca del 5% para marzo, en el cual las tarifas nos van a haber aportado, es cierto, un punto y medio a esa suba del 5% del IPC. Por otro lado, tenemos acá el otro que viene silbando bajito, que son las tasas de interés en la Badlar, en el cual el Banco Central la subió ya 2 veces. Esta es la Badlar anualizada, estamos en torno al 48%. Hoy seguramente la suba, hoy quizás la suba y la pueda ubicar esto en 51% anualizado. Vamos a ver qué decide el Banco Central. Sería, al menos, son señales un poco modestas para la suba de la inflación. Recuerden también acá que el objetivo que le puso el Fondo Monetario es que estas tasas de interés tienen que ser positivas, en términos reales positivas. Entonces, yo creo que acá tampoco se va a cumplir ese acuerdo con el fondo. Es muy difícil que esta línea gris se vaya por encima de la línea verde en el corto plazo. Así que eso va a ser esta es la carrera que vamos a tener de acá
hasta, si quieren, hasta el año que viene. Porque nosotros creemos que con este acuerdo con el fondo, en el cual insistimos que fue bastante generoso para lo que son los antecedentes de los acuerdos que hizo el fondo con otros países emergentes, bueno, acá Argentina tiene una ventana con esa bazuca de que les va a dar el Fondo Monetario ahora en marzo, cuando no solamente tenga que afrontar los vencimientos, sino también que le va a dar 10.000 millones de dólares, el Banco Central va a tener ese incentivo a controlar el tipo, que el tipo de cambio nominal no sea un barrilete, y va a tratar de ir subiendo las tasas de interés muy gradualmente, y va a volver a apostar a acuerdos de precios. Bueno, vamos a ver mañana qué define el presidente cuando dijo que iba a relanzar su gestión y que va a combatir a la inflación. Vamos a ver qué nos deparan esos planes. Por lo general, cada vez que se anuncian estas cosas, no somos muy optimistas en que la inflación pueda bajar muy rápidamente, así que no somos optimistas en cuanto a que la dinámica inflacionaria, al menos en 2022, pueda bajar. Entonces, entrando al mercado, ¿cómo estamos viendo el mercado? Bueno, obviamente que el acuerdo con el fondo generó cierta, o por lo menos este avance, o digamos, es el acuerdo más anunciado, ¿no? Hace un mes que estamos diciendo que se va a ir aprobando, y bueno, vamos a llegar con la lengua afuera. Recuerden que tiene que aprobarse hoy, así el fondo nos gira la plata y podemos evitar el default del próximo, o el default, o por lo menos cumplir en tiempo y en forma con el vencimiento de que tenemos en marzo, que son casi 2.800 millones de dólares. Entonces ahí el mercado festejó que Argentina no pasó ese abismo, no se tiró al precipicio, pateando el tablero allá por mediados de enero. ¿Se acuerdan? Reunión con gobernadores y propuestas que había para no pagarle al fondo y demás. Bueno, el gobierno ahí cedió, mandó el acuerdo al Congreso, varios se taparon la nariz para votarlo, pero lo cierto es que el acuerdo sale. Argentina va a tener este desembolso que le va a aliviar un poco las reservas internacionales, y eso le dio aire un poco a los bonos en dólares, y el riesgo país no festejó mucho, pero al menos no siguió su camino a los 2.000, y estamos acá lateralizando en un nivel entre 1.700 y 1.800 puntos básicos. El Merval, en el cual ahora Jota nos va a comentar mejor, pero tiene como cierta lógica que si baja el riesgo país, el Merval tiene un soporte como para empezar a subir. Bueno, algo subió, digamos, estamos en 450, esto es medido en dólares, estamos con 450 el Merval, algo que va acorde con este nivel de riesgo país. Cuando lo vemos acá, bueno, esta es esta triste historia de lo que es los rendimientos de los bonos soberanos, bonos que todavía no logran hacer pie, o por lo menos lo mejor que vemos acá es que por lo menos se estabilizaron en torno a un rendimiento a estos 30 dólares más o menos que están valiendo, en tanto que en lo que tiene que ver con la curva en pesos, obviamente con esta inflación que viene despegando cada vez más y que viene superando las expectativas, obviamente el SER recoge todo este buen momento, entre comillas, ¿no? de la dinámica inflacionaria, y son los que mejor han estado. Es cierto que también los bonos a tasa fija, ante esta expectativa de que el Banco Central vaya corriéndola, aunque la va corriendo atrás, ese ajuste al fin, ¿no? de algo de tasas de interés, esto recuperaron algo de atractivo, lo mismo los bonos ajustables por tasa Badlar, en tanto que acá el gran perdedor de esto fueron los bonos ajustables por tipo de cambio, en el cual subieron en lo que va del año desde el 28 de octubre apenas un 3%. Y finalmente, antes de abrir el debate, acá vemos cómo el Merval en el año, cómo fue traccionado por básicamente la industria, bancos. Obviamente también los más castigados fueron las empresas de consumo discrecional y la construcción, con caídas de casi el 9%. Tenemos que el Merval entre puntas, entre ayer y lo que va y el inicio del año, subió un 10%, y después acá tenemos las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, con algunas que se favorecieron con este contexto de fuerte suba de los commodities, como es el caso de Adecoagro y Vista y Tenaris, algo que
siempre veníamos recomendando en los últimos informes. Entonces, con eso es el panorama local que les quería comentar. Ahora le doy paso a Nicolás y a Juanjo para que debatamos un poco este escenario. Arranco con Nico. Nico, ¿cómo, después de toda esta batería de información que les presenté, qué nos podés comentar en cuanto a los bonos en dólares? ¿Crees que Argentina con este acuerdo puede ir migrando hacia un riesgo país mucho más bajo del que tenemos actualmente? Gracias, Martín. Mirá, la realidad es que el acuerdo con el fondo marca un punto de inflexión, ¿no? Argentina, después de 18 meses de haber reestructurado la deuda privada, estos bonos no pararon de caer de precio en la tendencia, a pesar de que hubieron meses mejores que otros, pero la realidad es que bajamos de una paridad del 42%, o un riesgo país de 1.200, a un riesgo país de entre 1.700 y 1.800 puntos. Claramente, este plan del Fondo Monetario, como mencionaste vos, que es muy laxo, por decirlo de alguna manera, le da la posibilidad al gobierno a transitar los próximos 18 meses de gobierno de una manera de poder alcanzar o poder ir ordenando algunas métricas o algunas metas macroeconómicas. En ese sentido, despejando el riesgo de caer en default, mi percepción o digamos, lo que yo estoy viendo y esperando es que este riesgo país caiga gradualmente, no va a ser algo rápido. La realidad es que Argentina tiene que ir atravesando las revisiones trimestrales y tiene que ir atravesando el resto del año en un contexto global muy desafiante. Tiene que ver cómo manejan las variables macroeconómicas internas que mencionaste vos, que tienen que ver con, obviamente, la acumulación de reservas, cómo maneja la inflación, que es algo que realmente está subiendo en escala y es algo que preocupa, y al mismo tiempo cómo maneja la suba de tasas internas que puedan o no llegar a tener un efecto de tasas reales positivas, cosa que realmente vemos muy difícil, y el ritmo evaluatorio. Todas estas variables o toda esta dinámica va a ayudar a generar mejores condiciones. Pero para simplificarlo, digamos, o simplificar un poco la idea, nosotros, digamos, mi opinión en realidad es que este riesgo país debería, de acá a fin de año, tender a la baja. Es muy posible que veamos una compresión hasta niveles de entre 1.300 y 1.500 puntos de riesgo país, como para poner un rango. Este rango claramente beneficia en el corto plazo, posiblemente que los valores o los precios de los bonos se puedan recuperar un poco. Me parece que el hito o el horizonte de los 1.200 puntos del cual arrancó la reestructuración de la deuda es una barrera muy fuerte frente a la posición técnica que tienen estos bonos. Hay mucha gente que ingresó al canje que es muy posible que psicológicamente espere a que llegue a esos precios para poder salir de esa posición. Entonces, la recuperación la podemos ver en el transcurso de los próximos 9 meses, por decirlo de alguna manera, hasta esos niveles o un poco arriba, y ahí debería tener un freno importante. Ok. Y Nicolás, ¿ahí ves algún drive más allá de una posición técnica y de la expectativa que genera un acuerdo que se va a tener revisiones trimestrales y que probablemente no creemos que vayamos a fallar en la primera revisión? Sería muy raro, vamos a tener cierto wave, cierta generosidad en eso. ¿Crees que ahí, en ese contexto, te preocupa algún hecho que pueda pasar en estos próximos meses en base con el acuerdo con el fondo? ¿Ves algún riesgo político, riesgo global? ¿Cuál es lo que más te preocupa a la hora de decir, bueno, vamos a migrar a estos 1.200 puntos más o menos, pero con volatilidad en el corto plazo? ¿Crees que hay algún driver que a vos te interesa particularmente como para decir, se consolida la recuperación o que vamos a ir una volatilidad extrema? No, yo creo que los principales preocupaciones o problemas son propios, ¿no? A nivel global no veo nada que pueda afectar gravemente. Ya sabemos que el mundo va hacia una suba de tasas gradual.
el mundo está con un ratio o con un índice inflacionario muy fuerte y todos los gobiernos van a tener que tarde o temprano empezar a acomodar un poco la política monetaria. Me parece que los problemas son propios. Claramente pueden haber momentos o situaciones internas políticamente difíciles que afecten y le generen volatilidad a esta tendencia, pero en definitiva creo que si logramos ir acompañando las revisiones trimestrales y no hay un ruido por demás importante en el frente político, creo que la tendencia debería ser esa. Me parece que el ruido político lo vamos a empezar a ver recién a partir del principio del año que viene, ya con vistas a la nueva conformación de las listas para las elecciones presidenciales del 2023. En este contexto, este año no debería tener tanto condimento político o algo que repercuta tan fuertemente. Me parece que lo estamos viendo o vivo ahora, en el sentido de que el mismo oficialismo está votando la reestructuración con el fondo de manera separada, ¿no? Y oponiéndose una parte dura del gobierno. Yo creo que el mayor ruido político lo estamos viendo ahora en ese sentido. Perfecto. Juan, ¿qué nos podés comentar eso? ¿Ves, tenés el mismo, compartís esta visión y en caso de que la compartas, ¿qué nos podés comentar? Digamos, ¿el Merval va a aprovechar esa baja del riesgo país? Mirá, déjame arrancar por los bonos, porque es verdad que están con paridades absurdas, están en niveles de $32 promedio, que lo hace medio interesante. La curva está completamente invertida, con TNA que llega en los tramos cortos en niveles de 28% y después cae a 17%. Yo creo que vamos a tener un buen primer semestre, como siempre pasa con la economía argentina, con la liquidación del agro y el sector externo un poquito mejor. Yo tengo mis dudas en cuanto al segundo semestre. Si bien las metas fiscales con el fondo son laxas, hay que ver si se cumplen en el cuarto Q más que nada, porque va a haber que hacer ajustes, y no veo el gobierno con ganas de hacer ajustes. Y también hay que tener en cuenta que si bien, por un lado, es interesante, hay muchos bonos que empiezan a tener interés corrientes muy altos, como por ejemplo el AE38, perdón, o el GD38, que de pagar 1% de cupón semestral, ya a partir del 9 de julio empieza a pagar 1,94, con lo cual da un interés corriente en el 2023 de casi 11,5%, el AL41 da un interés corriente en el 2023 del 10,45%, con lo cual puede llegar a ser un poquito más interesante. Sí hay que tener en cuenta que los bonos con que compiten los bonos soberanos en el mundo, estoy hablando de los CCC norteamericanos, están subiendo muy fuerte el rendimiento, vienen subiendo muy fuerte en lo que va del año, hoy están rindiendo 9,33%, que son los bonos contra los cuales vamos a competir. Si bien nosotros estamos desfasados completamente por los niveles en donde está la curva, que está la mayoría rindiendo por encima del 20%, es un factor a tener en cuenta, porque cuando estos bonos CCC rendían a mediados del año pasado 5,2%, obviamente nosotros veníamos rindiendo lo mismo que estamos rindiendo ahora y sin embargo no se generaba algún interés por los bonos soberanos. Yo creo que vamos a tener un buen primer semestre, por lo que decía, el acuerdo con el fondo es clave. Tengo mis dudas con lo que vaya a pasar en el segundo semestre y es verdad que el escenario internacional, que era tan propenso, jugaba tan a nuestro favor hasta el año pasado, ya empezó a cambiar un poco. Y bueno, ya lo vimos con el statement de la Fed, donde ven niveles de tasas cortas de 2,75%. Vamos a ver cómo se expresa en spread respecto a los CCC. Pero bueno, es una variable a seguir porque vienen acelerando la suba muy fuerte y siempre que aceleró fuerte la suba, se produjeron credit crunch que afectaron a los mercados de renta fija y de renta variable emergentes y también, obviamente, de los países desarrollados. Pero bueno, son variables a seguir para tener en cuenta. Juan, y en ese contexto en el cual este zigzagueo que va a ir teniendo, obviamente, el soberano siempre es una historia, digamos, por momentos interminable, que siempre estamos empantanados en el mismo tema. Si uno quiere levantar la cabeza y decir qué otras oportunidades uno puede encontrar en bonos
en moneda extranjera, siempre comentabas vos algunos bonos subsoberanos y corporativos. ¿Ahí ves alguna oportunidad, ves alguna perlita como para tener en cuenta a la hora de transitar este primer semestre, o si querés una cartera más de mediano plazo? No quiero sonar como Beri. Yo creo que vamos a tener una compresión de riesgo país tranquilamente. Un riesgo país de 1.500 puntos a mediados de este año que genera una suba del 30% en cuanto al precio de los bonos soberanos locales. Pero es verdad que yo para las posiciones largas en donde invierto y no toco, me siento más cómodo con subsoberanos y corporativos. Y ahí en subsoberanos, venimos hablando hace mucho tiempo, hay algunos muy interesantes de provincia de Córdoba, de provincia de Tierra del Fuego, que tiene regalías, este está rindiendo 16% de TNA, tiene un precio de $85. La verdad que la provincia tiene 100 millones de dólares de depósito en el sistema financiero y deuda por 170 millones de dólares. Tiene regalías en cuanto a Córdoba, yo no los quiero marear con los números, pero viene registrando resultados fiscales muy importantes, resultados financieros, perdón, de 250 millones de ahorros por trimestre, con lo cual le genera una liquidez muy importante. Hoy tiene 1.000 millones de dólares en el sistema financiero y deuda total por 2.600 millones de dólares. Es para tener en cuenta, teniendo en cuenta que rinde el bono 2025 de 19%, y bueno, tenemos otras opciones como Santa Fe y Mendoza que también por bajos niveles de deuda y por resultados financieros positivos da un rendimiento similar a lo que rinden los bonos soberanos, tienen paridades superiores, pero bueno, tiene una duration menor que ante este escenario internacional me parece que es un tema para tener en cuenta. Y tiene una solvencia tal que en el peor de los casos de necesitar refinanciar lo podría llegar a hacer en condiciones más amigables del soberano de por hoy. Esto gran parte está contemplado en el mercado por las paridades que tienen tanto los subsoberanos como los soberanos, pero bueno, como te decía Martín, me siento más cómodo para las cuestiones largas estar mirando estos instrumentos, y en corporativos hay opciones muy interesantes. El bono de TGS está rindiendo 11% de TIR, tiene deuda por 480 millones de dólares y caja por 350 millones de dólares. La verdad que vienen haciendo las cosas muy bien. Pampa Energía también está brindando bonos con 2 dígitos de 10.000. Tenemos Aeropuertos Argentina 2000, hay un residual con un colateral muy fuerte, con duration muy corta, que está rindiendo casi 14%. Y bueno, son opciones que yo vería, como te repito, para posiciones de largo plazo, dejarlas y ir cobrando la renta, más que para posiciones de trading, como puede llegar a ser los bonos soberanos, ¿no? Perfecto. Nico, antes de pasar a la parte de pesos, nosotros siempre tenemos entre nuestras alternativas de inversión para cubrirse un poco también del tipo de cambio, las carteras de CDR. Vos estás siendo bastante optimista, por lo menos lo que escucho entre vos y Juan, un poquito más, tenés un view más optimista en cuanto al mundo, un mundo mucho más predecible. En ese sentido, ¿cómo te moverías en tu cartera con los CDRs que estamos ofreciendo? ¿Pensás que el gran ajuste del Nasdaq, digamos, el Nasdaq fue uno de los más castigados en lo que va el año, llegó a tener una caída de casi el 20% en los primeros 3 meses, ayer recuperó un poquito, esperemos que así siga? ¿Crees que es momento de entrada en algunos de los CDRs o crees que todavía hay un wait and see con esperar a ver cómo se desarrolla, a ver si hay un punto de inflexión en el conflicto con Europa y una Fed que de a poquito, bueno, no sé, acá me cuelo ahí en el view una Fed tan contemplativa con la inflación? ¿Alguna recomendación para los que quieren invertir en CDRs? Sí, a ver, primero comentar que la composición del precio de CDR también está afectado por lo que es el dólar financiero, ¿no? El dólar contado con liquidación. Con lo cual, una caída importante que hemos visto en los últimos 45 días del dólar contado con liquidación, hasta los niveles de 190 pesos por dólar, tuvo una injerencia digamos, grande en lo que fue la caída de los precios de estos activos. Me refiero a los que se compran con pesos vía CDRs.
esta caída potenció, si queremos de alguna forma, el ajuste que sufrieron los activos, sobre todo los de un poco de mayor riesgo, producto de una expectativa de que la Fed empiece a subir las tasas. Ayer tuve la noticia que la subieron solamente 1/4 de punto, con lo cual el mercado ahora, digamos, ayer tuvo un rebote importante y es de esperar que las expectativas de los agentes económicos afuera validen el hecho de que la Fed la va a correr de atrás un poco el tema inflacionario. Los datos inflacionarios salieron muy altos y la política o la decisión de ir subiendo las tasas es de forma gradual. Esto ayuda o beneficia, si creemos, de alguna manera, a que la gente tenga el incentivo a tomar algo más de riesgo y a invertir en acciones que de alguna manera van a capturar mejor la inflación de lo que se van a perjudicar por una suba rápida de tasas. Entonces, desde ese punto de vista, y haciendo un paréntesis con el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, yo creo que uno tiene que ser cauteloso porque las guerras o estas cosas que suceden a nivel global tienen un efecto inmediato en decisiones que no dependen de uno, con lo cual sería cauteloso por los próximos meses hasta que veamos un desenlace posible o que este conflicto se estanque en esta situación y no tenga una escalada para poder empezar a mirar activos de mayor riesgo. Sin embargo, sí creo que desde el punto de vista de índices, digamos como un S&P, un Dow o productos que inviertan en sectores que con una mayor inflación global se vean beneficiados, creo que es un buen momento, tomando en cuenta estos dos condimentos, la caída del contado con liquidación y la caída de los precios de los activos, para volver a empezar a tomar posiciones en estos activos. Me refiero a el índice de energía, el índice de salud, el índice de consumo en Estados Unidos. Esperaría un poco para lo que son empresas con mayor riesgo, o las empresas growth, o las empresas tecnológicas que, frente a un cambio de perspectivas o un mundo más complicado, quizás puedan seguir sufriendo un poco más, y además que vienen de una suba muy fuerte y todavía pueden seguir comprimiendo un poco en precios. Juan, ¿vos cómo lo estás viendo eso? Tenemos que estar sacándole el ajuste que tuvieron las tecnológicas, también tenemos empresas que es grandes beneficiadas de este salto que tuvieron los precios de las materias primas. ¿Tenés alguna, si uno quiere tener una cartera un poco más, una gestión un poco más activa, qué recomendarías ir aportándole a la cartera? Yo creo que los commodities van a tener un año espectacular. Si bien retrocedió la suba que vinieron teniendo por la guerra, ya venían con una perspectiva de un desbalance entre oferta y demanda que vislumbraba precios de commodities muy superiores a los que vinimos teniendo en el 2021. El Brent lo veo mínimo $130 el barril a mediados de año. También el aluminio va a llegar a $4.000 por tonelada. La chapa ya se está comercializando a $1.500 la tonelada de laminado caliente en Europa, de niveles de $1.000 a comienzos de año. Y tenés todas las empresas ligadas a commodities cotizando a ratios muy bajos de Enterprise Value EBITDA y Price Earnings. En lo que es el mercado local, bueno, tenés opciones muy interesantes, Vista, que depende obviamente del precio del CDR. En cuanto a lo que comentaba Nico, yo creo que el valor del cable difícilmente caiga de los niveles que vimos en el día de ayer, que tocó 188 pesos, viéndolo por tipo de cambio real multilateral, ¿no? Hoy la brecha está en niveles de 79%, ha llegado a estar en 120% cuando existían dudas si es que íbamos a un arreglo con el Fondo Monetario. Una vez que se deslumbró el posible arreglo, se corrió la demanda de cable, la poca oferta que hubo llegó a estos niveles. Ahora vamos a ver si aparece la demanda de todo el sector agropecuario con los pesos de la liquidación que produzcan los granos. Yo creo que le va a poner un piso, vamos a tener una brecha, en el mejor de los casos en niveles del 70%, que eran los niveles que estaban teniendo el tipo de cambio real multilateral en cuenta del valor del cable similar a lo que cotizaba el dólar en el mandato de Néstor Kirchner. No lo veo dar circunstancias en niveles inferiores a esos. Y bueno, como te decía, perspectivas ligadas a commodities, tenemos opciones muy interesantes. Vista está cotizando con un ratio de valor empresa EBITDA de 1,5 veces, teniendo en cuenta un precio de barril de solamente $100
promedio para este 2022. Vista va a exportar el 40% de la producción, contemplando un barril criollo de $55, el EBITDA va a ser $650 millones, con lo cual está en un ratio muy barato, contemplando que seguramente en algún momento van a empezar a invertir pensando en el recurso, ¿no? Va a haber inversores que van a traer plata pensando en vaca muerta. Ahí, si hablamos de ratios de valor empresa EBITDA de 2 veces, tenemos un precio objetivo de $11,50 para la acción, está en $7,50, y 2 veces y media ya tenemos que hablar de $15 para el ADR contra los 7,5 que viene cotizando ahora. Alvar, yo que la vengo estudiando desde el 2002, nunca vi una circunstancia internacional tan favorable para lo que es la empresa. La empresa tiene una ventaja comparativa enorme, que es el costo de la energía. Le cuesta $22 promedio por megawatt de generación, uno de los insumos claves para obtener el aluminio. Hace falta, no quiero marearlos con datos técnicos, pero vos necesitas 15 megawatt hora para obtener 1 tonelada de aluminio. Ese costo, a relación de los costos que tienen los smelters europeos, termina siendo el 10%, y en la relación de muchos smelters de Estados Unidos termina siendo la mitad, con lo cual es muy competitiva. Ahora vuelve a producir al 100% de la capacidad, vale $1.350 millones, y va a tener una EBITDA de $600 millones en el próximo ejercicio, y si el precio del aluminio toca $4.000 la tonelada, tranquilamente va a tener EBITDA produciendo al 100% a niveles de 750, 800 millones de dólares. Y bueno, tenés otras también como Ternium Argentina o Ternium su contralante, está cotizando con ratios absurdos, price earning neto de la caja de 2 veces ganancias, va a ganar un poquito menos que lo que fue el 2021, que fue excepcional, pero va a estar en niveles de 1.150, 1.200 millones de dólares, vale 2.900 millones de dólares, y la caja neta de deuda son de 835 millones de dólares, con lo cual es una opción muy interesante. Seguramente la empresa, con toda la liquidez que tiene, un programa de recompra de acciones debería hacer, y su controlante Ternium también está con ratios absurdos, debajo de 2 veces valor empresa EBITDA, dadas las circunstancias de que al ser aceleras integradas, que no dependen mucho de insumos de terceros, está en una situación óptima, dadas las distorsiones que hay en la provisión de slabs o arabio, que antes exportaba Rusia o Ucrania. Y bueno, son factores para tener en cuenta para el armado de la cartera. Perfecto. Ustedes recién cuando les hacía estas preguntas pusieron en el medio a la brecha cambiaria, ¿no? Una brecha que ambos coinciden en que tocó un piso y que todo indicaría que, digamos, podremos lateralizar en estos niveles. No se lo estoy poniendo como pregunta en los próximos meses, pero ¿cómo ven al tipo de cambio oficial? Que siempre es la apuesta, si quieren me van a retar por la palabra apuesta, pero siempre es la apuesta perdida, ¿no? Porque uno cuando ve todos los fundamentals, uno en mi expertise, que es analizar los fundamentals, hubiese esperado un salto del tipo de cambio en enero, básicamente porque las reservas pasaron a terreno negativo y si uno no tiene cantidad tiene que ajustar por precio. Después vino esta ventana que generaba que con el acuerdo con el fondo Argentina iba a acelerar, iba a mantener el tipo de cambio real y por eso iba a devaluar a lo mismo que la inflación. Bueno, la realidad nos va golpeando en que el tipo de cambio deja de ser una variable económica, es una variable más política, ¿no? Porque si lo miramos contra la inflación va a la mitad, y si lo miramos contra el tipo de cambio real se sigue apreciando, si lo vemos contra las reservas ni hablar, estamos en terreno negativo. ¿Cómo creen que Argentina va a transitar va a ir en estos próximos meses con un tipo de cambio que aparentemente se seguiría apreciando? ¿Lo ven apreciándose o creen que Argentina aprendió las lecciones de su pasado y que debería mantener un tipo de cambio? No le estoy preguntando qué es lo que desearían que pase o qué creen que el gobierno va a hacer en este contexto con una inflación que difícilmente baje este año del 60%. Bueno, si querés empiezo yo, Martín. Yo creo que está claro que el gobierno tiene grandes incentivos por seguir retrasando el tipo de cambio. Y me refiero a incentivos políticos, ¿no? Incentivos
que tienen implicancias desde la inflación, porque una suba de tipo de cambio o de acompañamiento del ritmo inflacionario por parte del gobierno con una devaluación al mismo nivel, tiene implicancias que se espiralizan en la inflación, digamos que tienen un efecto directo en la inflación de futura. Entonces hay un incentivo importante por parte del gobierno a ir retrasándolo. Y por otra parte, tiene un incentivo desde el punto de vista de las reservas, ¿no? Vos más temprano explicabas el gran desafío que tiene el Banco Central de acumular reservas por área 4.800 millones de dólares de acá a fin de año netas. Esto implica que durante el primer semestre o durante los próximos 3-4 meses tiene que comprar muchos dólares o acumular muchos dólares y administrar en el segundo semestre la venta de esos dólares para que en el año cierre con una posición neta de incremento de 4.800 millones de dólares. Eso también tiene implicancias, porque ¿cuál es el incentivo de incrementar el ritmo devaluatorio en el corto plazo cuando yo estoy poniéndole el precio a los dólares mismos que voy a tener que estar comprando, digamos, ¿no? Entonces, la realidad es que los incentivos en los próximos meses, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista político, están puestos en no hacer un ritmo devaluatorio importante, sino seguir retrasando ese ritmo devaluatorio. Esto también tiene implicancias en lo que es la curva de pesos, ¿no? Porque los instrumentos por ser, estamos viendo que vienen teniendo un excelente rendimiento últimamente, esperamos que lo sigan teniendo. De hecho, en las licitaciones o en las, digamos, emisiones que hace el gobierno nacional, la mayor proporción de la demanda sigue estando en estos productos, o sea, vemos un incentivo muy importante, vemos 70-80% de las licitaciones yendo hacia productos que ajustan por inflación, y esto claramente marca la tendencia, o comprueba la tendencia de que la gente prefiere estos instrumentos a otros. Y otros, ¿cuáles son? Bueno, tasa fija, bueno, la suba de tasas viene por debajo, digamos, de lo que es la inflación, como vos lo mencionabas en tu gráfico, con lo cual es de esperar que hoy por hoy estos instrumentos sigan siendo los más atractivos. Hay que seguir muy de cerca qué es digamos, cómo van evolucionando las variables económicas, porque es bastante probable que en algún momento el gobierno tenga que cambiar esta decisión y tenga que empezar a acercarse o acelerar el ritmo evaluatorio. No sabemos bien cuándo va a ser, claramente, pero insisto sobre que políticamente en los próximos digamos, 2-3 meses el gobierno tiene muchos incentivos para seguir retrasando el ritmo evaluatorio. Juan, ¿cómo lo estás viendo vos? Sí, bueno, bien lo mostramos en los gráficos, ¿no? El gobierno trata de mantener un tipo de cambio real, multilateral, en los niveles de 100, 101 que está ahora, contemplando los datos del Banco Central, con las lecturas de inflación que se vienen dando, que vos lo mostrabas en los gráficos, prácticamente 4,8 hemos visto en febrero, 71 anual. Está devaluando al 41%, a ese 71 anual habría que descontarle la inflación internacional para que se mantenga el tipo de cambio real multilateral, que es el objetivo del gobierno, para de alguna manera por lo menos tratar de comprar las reservas. Y para que lo logre, dada la inflación que conocimos y que vamos a conocer, que va a estar en niveles superiores al 4% tranquilamente para los próximos 3 meses, va a hacer falta una mayor devaluación oficial. Vamos a ver si el gobierno lo hace. Hoy por hoy el ritmo que viene devaluando no alcanza para mantener en términos reales el tipo de cambio real, con lo cual lo que se ve es que viene apreciando el tipo de cambio real. Seguramente el año que viene con elecciones esto se va a acentuar y bueno, en el corto plazo no debería pasar, por lo menos debería devaluar a un ritmo del 4% mensual. No se viene dando, sí vino acelerando el ritmo devaluatorio desde el comienzo de año, pero bueno, es clave que dentro de todo, para que llegue a una posición un poquito más cómoda para en el 2023, que respete esta devaluación por lo menos anualizada, debería ser, sacando la inflación internacional, como mínimo 60%. Y Ok, entonces, que no se viene dando. en ese contexto, ¿ustedes ven apropiado reducir la exposición en los bonos ajustables por tipo de cambio?
¿O creen que todavía tener un resguardo, bueno, con brecha del 75% es la amenaza latente, ¿no? Obviamente, porque, digamos, con brecha cambiaria y control de cambios, las reservas internacionales caen, es una verdad eso, lo único que lo sostiene es cuánto financiamiento nos puede dar el fondo. Pero, ¿ustedes creen que, digamos, es apropiado reducir, están conformes, se sienten cómodos reduciendo la exposición en instrumentos ajustables por tipo de cambio y llevárselo todo al SER o a la tasa fija, o creen que es momento de actuar cauteloso, tranquilamente, que el riesgo está? ¿Cómo lo están viendo ustedes a eso? Yo tácticamente reduciría y pensaría que en el mes de junio debería volver a incrementar. Debería volver a tomar una cobertura mayor. Pero tácticamente hoy me parece que las condiciones están dadas por el alto ritmo de inflación de los primeros meses del año, el aumento de las tarifas y todos estos ajustes que el gobierno tiene que empezar a hacer, van a dar o están dando, infiriendo que la inflación en los próximos meses va a estar muy alta, mientras que al mismo tiempo, del otro lado, como explicaba antes o como mencionaba antes, los incentivos para el gobierno en el cortísimo plazo son de retrasar un poco la devaluación por el tema de la acumulación de dólares por el periodo de agroexportación. Con lo cual, tácticamente creo que recién empezaría a pensar a mantener un nivel de cobertura o volver a incrementarlo a partir de junio. Juan, ¿coincidís? Sí, yo comparto. Yo ponderaría más en la cartera de instrumentos SER que dólar linked. Perfecto. Y ya nos estamos quedando con poco tiempo, pero quiero hacer la última pregunta, Juan. Digamos, estamos en un contexto que van a, digamos, el impacto que van a tener la suba de tarifas y lo que eso genera sobre el IPC y demás. Con esta suba de tarifas, ¿ves oportunidades para las empresas de utilities dentro del Merval o crees que todavía o el mercado ya lo descontó todo eso? ¿Ves alguna oportunidad ahí en acciones? No, hay oportunidades, hay empresas muy interesantes que, bueno, ya con la caja que tienen hoy y a lo que están cotizando, me parece que brindan oportunidades en lo que son las generadoras, tanto Pampa como Central Puerto. Pampa está cotizando a un valor de empresa de EBITDA de 2,5 veces y tiene un sector de generación de oil and gas que viene también teniendo una dinámica muy importante, en parte por los precios del plan gas. Después tenemos Central Puerto. Central Puerto viene teniendo una EBITDA de 350 millones de dólares año, vale 550 millones de dólares, una deuda neta de 220 millones de dólares, y tiene créditos, principalmente contra Camesa, de 550 millones de dólares, de los cuales Foninverem son 350 millones de dólares. La verdad que uno hace los ratios y está en niveles absurdos, pero bueno, obviamente son segmentos regulados. Vamos a ver qué tarifa le da a generación base. Me hablaban de un nivel de 50% anual. Entramos, vienen con una suba del 29% en marzo del 2021. Vamos a ver qué nivel le dan, es clave. Pero bueno, están cotizando los ratios absurdos. Otras reguladas también, TGS, hay que mirarla por la evolución que está teniendo. Más que nada todos los segmentos no regulados de líquidos y infraestructura que está poniendo en vaca muerta. La verdad que cotiza a ratios también 2,5 veces EBITDA. Y bueno, hay un párrafo aparte que son las autopistas que están por paridad, ya que son bonos prácticamente cotizando a niveles de 15% y bueno, el fondeo para pagarse las cuotas contempladas en los acuerdos de renegociación que fueron convalidados con las últimas subas dictadas por Vialidad, te muestran que obviamente está con una disparidad enorme entre market cap y valor de contrato e ingresos por intereses ligados al acta de renegociación de cada uno de los contratos. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, ya estamos en horario. Nico, Juanjo, muchísimas gracias por acompañarme. Los he peloteado por todas nuestras carteras para ver cómo nos movemos por todo, cómo administramos o cómo movemos nuestras carteras. Se vienen
podríamos decir 3 meses tranquilos, podríamos decir dejar de poner títulos riesgosos para cierta paz de corto plazo. Esperemos que así sea, esperemos que el Congreso lo apruebe y detrás de esto sea un punto de inflexión para Argentina. Nunca es tarde para empezar y hacer las cosas bien. Así que bueno, a los que estuvieron, muchísimas gracias por haberse unido, esperemos que les haya servido. Nico, Juanjo, un gustazo para mí que me acompañen, la verdad que es sumamente productivo, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego.